Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 23 de agosto del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Hugo Boscán, en Játiva, España, con una temperatura de 35 grados. Carlos Arteaga manda bendiciones. Guillermo Useche, para mí Barbarita es la mejor presentadora que han tenido los Beatles. Genial. Muchas gracias, Guillermo. Barbarita se contentará mucho por el comentario. Carlos Cuevas está en Westchester. Augusto Villasmil en Hamburgo. Xavier Miguel en Barcelona, España. Douglas Isturiz en El Salvador. Ender Ernesto Aguilera en Buenos Aires. Neidi Carolina Rojas en Davenport. José Agudelo Amazon en Cajaseca, Estado Zulia. José de Villa en la ciudad de Maracaibo, también en el Estado Zulia. Manuel Díaz Carmona. Saludo especial a Floralicia por ser viernes, su día favorito. Henry Moreno Hernández en Atlanta, Nelson Padua en la ciudad de Panamá, Niroski de Los Ángeles Ávila en Montevideo, Gustavo Arias en Buenos Aires, Tony R. en Chivacoa, Estado Yaracuy, Magali Hernández en Dublín, María Matilde Biuche en Bucaramanga, Victoria Ambrosino en The Woodlands, Texas, Dan Vento en Winter Garden, Juan Acuña, nuestro amigo camionero, hoy está por Jasper, Florida, ya viene camino a casa. Moreila Sojo Alegri, Naguanagua, Estado Carabobo. Antonio Rodríguez, otro camionero, desde Nicholson, Mississippi, ese está más lejos. Lorena Granadillo nos saluda desde Morón, en el Estado Carabobo. Nelson Valderrama está en Caracas, Juan Bautista González también. Ani y Mimón en Bogotá, Ricardo García en el estado Vargas, Las Salinas, María Alejandra Alfonso en Gainesville. ¡Wow! ¡Qué cantidad de amigos nos saludan y reportan la sintonía hoy! Manuel González Ruiz Mago en Madrid. Acaba de hacer una caricatura excelente sobre cierto dictador en la América del Sur. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Buenos días a toda esa audiencia querida, a nuestra familia radial y a mis compañeros. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz viernes. Y en Madrid, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz viernes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Altillano, San Antonio de Gerace, San Apolinar de Reims, San Arquelao de Ostia, San Asterio de Egea, y es el día de Santa Rosa de Lima, la primera santa del continente americano. Una santa que tiene mucha devoción, así que felicitaciones a todas las rosas. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna menguando en Aries. Como vaya viniendo, vamos viendo, es la luna de los retos y la rapidez. Y a las 8 de la noche esa luna entrará menguante en Tauro, y en Tauro va a permanecer por todo el fin de semana. La luna de Tauro es la luna de la estabilidad, es la luna de la prosperidad, de la llenura,
de la abundancia. Así que será un día, pues, cuidado con las comidas porque es la luna para engordar, ¿eh? Por el día de hoy, luna menguante en Aries, sol en Virgo y Mercurio retrógrado este viernes 23 de agosto del año 2024. Hoy es el Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo. La razón por la que el Parlamento Europeo eligió la fecha de hoy, 23 de agosto, para conmemorar tan nefastos hechos históricos, no es una casualidad, es que tal día como hoy firmaron el pacto los ministros de Exteriores de Alemania, von Ribbentrop, y de la Unión Soviética, Molotov. Fue un pacto genocida en que ambas potencias se comprometían a no agredirse mutuamente y se repartían los países y territorios de Europa Central a la vez que comenzaban con las deportaciones, torturas y el asesinato en masa de miles de millones de personas. Esto fue antes de la Guerra Mundial. Después, estos dos países se enfrentarían como enemigos. Es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. Es también el Día Internacional del Hashtag y es el Día del Internauta. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el doctor Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Con el doctor Apitz vamos a analizar jurídicamente la sentencia de ayer del Tribunal Supremo de Justicia. En Caracas vamos a seguir para hablar con Laura Lousa, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, ONG que se encarga de defender derechos humanos. Según esa misma tendencia, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué riesgo corren en este momento Edmundo González Urrutia y María Corina Machado? Salieron envalentonados, entre otros, Tarek William Saab, de allí, del Tribunal Supremo de Justicia. Después vendremos a Washington para conversar con el periodista Eugenio Martínez, experto en el tema electoral. Y con Eugenio vamos a analizar tanto los datos que sirvieron de base para la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, como los datos que todavía no publica el Consejo Nacional Electoral. Luego iremos a la ciudad de Nueva York para conversar de nuevo con Robert Valencia. Con Robert Valencia, analista político y miembro de la red de periodistas Conectas, hicimos un balance de lo que fue la Convención Demócrata. Antes de que comenzara la Convención Demócrata, analizamos la campaña electoral y de qué manera podría la Convención Demócrata, pues, cambiar el curso, el tono de esa campaña. Pues bien, terminó la Convención Demócrata anoche. Entonces vamos a hacer el análisis conclusivo con Robert Valencia. Y vamos a cerrar el programa de hoy en Barcelona, España, con Esteban Pinotti. Esteban es director de Universo de Letras y maneja en redes sociales varios portales sobre Jorge Luis Borges. Es un experto en Jorge Luis Borges. Mañana, 24 de agosto, se van a cumplir 125 años del natalicio de Borges. Y nunca está de más hablar de el gran Borges. El foro de hoy, Bouncing Back. Bouncing Back es, una manera de traducirlo es como el porfiado. El porfiado es ese muñequito que en su parte inferior tiene como una esférica, ¿verdad? De manera tal de que si usted lo tumba siempre se va a levantar. Pues bien, ¿cuál es el criterio para porfiar y permanecer siempre en guardia, a pesar de los reveses en la vida? Eso lo vamos a tocar con Roberto Santoyo, psicólogo, parte del equipo de salud mental en Buenos Aires. Y en Bogotá vamos a contar con la psicóloga y coach ontológica especializada en inteligencia emocional, Sonifer Villarruel.
Ese será nuestro foro del día de hoy, 23 de agosto del año 2024. El 23 de agosto del año 79 de nuestra era. En la ciudad de Pompeya, al lado del monte Vesubio, el monte empezó a estremecerse. El volcán, justo el día de Vulcano. Vulcano era el dios romano del fuego, el equivalente a Hefesto, el dios griego del fuego. Vino la erupción del Vesubio y Pompeya pues quedó destruida. El 23 de agosto del año 217 de nuestra era, en Roma, una tormenta de rayos incendió el Coliseo. El 23 de agosto del año 1305 murió Sir William Wallace. William Wallace fue un soldado escocés que dirigió a su país, Escocia, contra la ocupación inglesa del rey Eduardo I. Fue ejecutado en Smithfield por alta traición. Él es Braveheart. William Wallace es el que inspira y él es el personaje que hace... Dios, se me fue el nombre de... Dios mío, pues si se ganó el Oscar y todo. Bueno, ya viene el nombre. Ahorita me lo dicen aquí en el Instagram. Muy bien. Bueno, sigo mientras me llega el dato o la memoria mía se desentuma. Está entumecida. El 23 de agosto de 1845, a los 57 años, falleció en París el general Rafael Urdaneta, considerado el más leal de los leales a Simón Bolívar. El 23 de agosto de 1926, a los 31 años, falleció Rodolfo Valentino, un actor italiano que protagonizó muchas películas mudas. El Jeque, El Águila, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, y fue el primer ídolo que tuvo el cine. Fue la imagen del Latin Lover, Valentino. Hoy está cumpliendo, para seguir con actores, 95 años Vera Miles. Vera Miles, Mel Gibson, chicos, claro. Mel Gibson, ¿cómo se...? Mel Gibson, Mel. Les hablaba de Vera Miles. Vera Miles cumple hoy 95 años. Usted a lo mejor no la ubica, pero si yo les digo Psicosis, Psycho, la película de Hitchcock, exacto, es ella la que grita en la bañera. El 23 de agosto del año 1942 nació Susana Vieira. ¿Recuerdan la sucesora, aquella novela brasileña tan popular? Bueno, esa es Susana, que hoy está cumpliendo 82 años. El 23 de agosto de 1942 se dio la batalla de Stalingrado. 600 aviones de la Luftwaffe bombardearon Stalingrado y allí fallecieron 40.000 personas. El 23 de agosto del año siguiente, 1943, se dieron ya la batalla de Kursk en la Unión Soviética, llevaba 50 días. Se considera la batalla de tanques más grande de la historia. Participaron más de 10.000 tanques. Murieron casi 250.000 combatientes. Alemania terminó derrotada por el Ejército Rojo. Hoy cumple 73 años la señora Noor de Jordania, la reina viuda de Jordania, presidenta de United World Colleges. Ella nació en los Estados Unidos. Ella es en realidad norteamericana, pero se nacionalizó jordana. Siguiendo con actrices brasileñas, hoy cumple 61 años Gloria Pires. ¿La recuerdan? La de Vale Todo. Exacto. El 23 de agosto de 1973 en Chile, Augusto Pinochet es nombrado por Salvador Allende comandante en jefe del ejército. 23 de agosto de 1973. Pocos días después, el 11 de septiembre, 2 semanas más tarde, Augusto Pinochet le daba un golpe de estado a Salvador Allende. Hoy cumple años nuestra querida María Celis.
Qué bien. Humorista, presentadora, locutora, comediante. ¿Digo su edad? No, no digo su edad. Pero está jovencita. Jovencita, 51 apenas. No, pero no voy a decir su edad. El 23 de agosto del 2005, el huracán Katrina se formó sobre las Bahamas y luego terminó convertido en huracán categoría 5. El 23 de agosto del año pasado murió en extrañas circunstancias Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Prigozhin, recuerden ustedes, se le llamaba el chef de Putin. Fue el mercenario ruso, el fundador del grupo Wagner, ese ejército de mercenarios. Y él, en junio del año pasado, se rebela contra el ejército ruso. Lo que era alguna manera de rebelarse contra Vladimir Putin. Pues bien, el 23 de agosto, 2 meses después, el avión donde él viajaba, su avión personal, se estrella en extrañas circunstancias. Y allí muere él con sus allegados. El 23 de agosto de 1912 nació Gene Kelly, uno de los grandes musicales de Hollywood, Singing in the Rain. Gene Kelly falleció en 1996 a los 84 años. Y el 23 de agosto de 1915 en La Habana, Cuba, nació Graciela Pérez Grillo, sí, la hermana de Machito. Se casó con Mario Bauzal, director de la orquesta, la hermana de Fran Pérez Grillo, Machito. En la historia es la primera mujer que en Estados Unidos canta formalmente como parte de una orquesta de jazz, porque así consideraban a los Afro-Cubans de Machito. Y el 23 de agosto de 1920 en Buenos Aires nació Leo Marini. El editorial con César Miguel Rondón. No hubo sorpresa, se esperaba. Era más claro que la crónica de una muerte anunciada, para parafrasear a García Márquez. Ayer, el Tribunal Supremo de Justicia, con dictamen de la presidenta de su tribunal, que es a su vez la presidenta de la sala electoral, la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez, dijo que la victoria del presidente Nicolás Maduro estaba certificada. Punto. No hay más que hacer. El detalle es qué viene ahora. Leo lo siguiente. El Tribunal Supremo legalizó la criminalización de las actas que presentó Edmundo González Urrutia y María Corina Machado sobre la elección del 28 de julio. El Tribunal Supremo consideró que esas actas son presuntamente falsas y forjadas y remitió a la Fiscalía General, léase Tarek William Saab, los resultados del peritaje que efectuaron en ese tribunal. Peritaje que ya expertos acá nos habían declarado no sería más que un show, un vil espectáculo. Dijo la señora magistrada Carislia Rodríguez: se remite de manera urgente copia al fiscal general de la República a los fines de que sean incorporadas a las investigaciones de carácter penal que sobre los hechos irregulares adelanta esa institución por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. No le agreguemos más palabras. El blanco a perseguir en este momento por la dictadura es Edmundo González Urrutia y, por supuesto, María Corina Machado. Con lo cual, asumen ellos, pues descabezarían por completo el vasto movimiento opositor mayoritario que ha inundado al país. Edmundo González Urrutia instó ayer, no al tribunal, sino al Consejo Nacional Electoral, a llevar adelante el proceso de auditoría
con verdadera observación internacional. Dijo el presidente electo de los venezolanos: señores del CNE, no se escondan detrás de un tribunal, asuman su papel y respeten los resultados, muestren las actas mesa por mesa y den paso a una auditoría internacional imparcial, independiente y confiable. Eso es lo único que deben hacer. Fin de la cita para González Urrutia. Las reacciones no tardaron. Josep Borrell, a nombre de la Unión Europea: mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer. La señora Cariclia Rodríguez no presentó ningún resultado verificable. No. El gobierno de España, tan obsecuente con el gobierno de Maduro, no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela hasta que se publiquen de manera íntegra y verificable las actas electorales. El presidente Gabriel Boric en Chile, hoy el TSJ de Venezuela, termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia, que estará asignada por la infamia. No hay duda de que estamos frente a una dictadura que falsea las elecciones. El presidente Arévalo en Guatemala: la crisis en Venezuela es indiscutible, y desde Guatemala ya hemos dicho que sus recientes elecciones solo son una demostración de la misma. El régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude. Igual Paraguay, igual Uruguay. Dios, así estamos. ¿Qué viene ahora? Pues el dictador ya se ha descarado. Ya no hay que discutir eso más. ¿Para qué detenernos en las amenazas de Jorge Rodríguez, de Diosdado Cabello? En fin. Pero esto es hasta el final. Y para decirlo como los porfiados caraqueños, pa'lante es pa' allá. 9:24. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 23 de agosto. Y a las 9:27 vamos con las noticias más importantes de este viernes 23 de agosto. Luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el general en jefe, ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo: lo dijimos antes de las elecciones. Los factores de la ultraderecha pretendían colocarnos de árbitros o atribuirle al Plan República funciones que no nos corresponden. Gracias al esfuerzo de todos, el país está en paz, pero prohibido olvidar la sangre derramada por las acciones violentas e irresponsables que llevó a cabo un sector fascista después del 28 de julio, los chantajes y amenazas que se recibieron desde el exterior, la planificación de nuevas acciones mercenarias, el abierto apoyo que los factores de ultraderecha han dado a bandas criminales y a delincuentes cibernéticos. Fin de la cita. La Asamblea Nacional de Venezuela adelantará cambios a la ley de partidos políticos para impedir que organizaciones que no reconozcan la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia divulgada en el día de ayer puedan participar en futuros comicios. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, aseguró que se prevén nuevos cambios a la ley que rige las actividades de los partidos políticos porque, cito, al menos en Venezuela, un fascista o una fascista no pueden ser candidatos a ningún cargo de elección popular. Fin de la cita. Asimismo, Jorge Rodríguez afirmó que si un partido político no reconoce la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, está fuera del juego democrático, por lo que no podría inscribirse para futuros comicios.
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, aseguró que la decisión emanada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, cito, es un burdo intento de encubrir judicialmente el fraude electoral que denuncia la oposición venezolana. El tribunal no es imparcial ni independiente. La comunidad internacional debe seguir exigiendo una verificación creíble por un tercero imparcial. Cita textual. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se presentó ayer ante los estadounidenses como la única opción a un Donald Trump sin límites y prometió una nueva vía hacia adelante al aceptar la nominación que la convierte en la primera mujer de orígenes afroamericanos e indios en optar por la presidencia del país. Cito: en nombre de todos cuyas historias solo pueden escribirse en esta gran nación, acepto su nominación para ser presidente de Estados Unidos. Fin de la cita. Rodeada de carteles con su nombre en una atmósfera festiva, Harris atacó a Trump asegurando que no es un hombre serio, pero las consecuencias de ponerle de nuevo en la Casa Blanca son muy serios. Imaginen a un Donald Trump sin límites y cómo usaría los inmensos poderes de la presidencia de Estados Unidos, no para mejorar vuestras vidas, no para reforzar nuestra nación, pero para servir a su único cliente, él mismo, dijo textualmente. En parte de su discurso dijo lo siguiente, escuchémosla. On behalf of the people, a nombre del pueblo, on behalf of every American, a nombre de todos los estadounidenses, independientemente del partido, la raza, el credo, el género o el idioma que habla su abuela, a nombre de mi madre y de todos los que alguna vez han emprendido su propio viaje improbable, en nombre de los estadounidenses como la gente con la que crecí, gente que trabaja duro, que persigue sus sueños y se cuidan unos a otros, en nombre de todos aquellos cuya historia solo podría escribirse en esta, la nación más grande de la tierra, acepto vuestra nominación para presidente de los Estados Unidos de América. Y luego vino, pues, obviamente, la gran ovación. Mientras la señora Harris estaba en eso, Trump estuvo de gira estuvo de gira y fue reseñado en Fox y Newsmax. En esta última cadena, Trump criticó el discurso de la señora Harris. Dijo: no habló de muchas cosas como las tasas de interés, China, el fracking en ningún lugar y mucho menos de Pensilvania, el crimen, la pobreza, los déficits comerciales, el tráfico de niños, el tráfico de mujeres, las drogas, la frontera. Fin de la cita. Además, Trump dijo que no habrá futuro bajo el mando de la camarada Kamala Harris, porque ella nos llevará a una tercera guerra mundial nuclear. Nunca será respetada por los tiranos del mundo. Fin de la cita. En un momento volvió a insistir con ir a Venezuela, con los presentadores de esta cadena y sus parejas. Y dijo: Caracas era una ciudad muy insegura y ahora es segura. De hecho, algún día tendremos que ir los tres allí. Traigan a sus esposos con nosotros también, y traeremos algunas de las otras personas que están con ustedes, porque me gustan las personas que están con ustedes. Fin de la cita. Son las 9:33 de la mañana. Vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a la ciudad de Caracas, donde está el doctor Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Juan Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Gracias por la oportunidad que me da de opinar libremente. Como jurista, ¿qué opinión te merece lo sentenciado ayer por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia?
no nos sorprende, más de lo mismo. Se trata de una sentencia nula, como lo denunció desde el primer día cuando supimos de este extraño juicio en la sala electoral. Nula porque no se trata de certificar y validar los resultados del Consejo Nacional Electoral. Esa competencia no la tiene la sala electoral. Ni le da competencia a la Constitución, ni le da la competencia la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Siendo esto así, el artículo 138 de la Constitución es absolutamente claro. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. En consecuencia, si la sentencia es nula, entonces no hay por qué acatarla. La magistrada Rodríguez apela a casos en otros países para demostrar cómo la Corte Suprema o el Tribunal Supremo en cada caso ha terminado decidiendo sobre problemas, conflictos electorales. Citó un caso en Brasil, citó un caso reciente de este año en México y citó la famosa decisión de la Corte cuando las elecciones aquí en Estados Unidos, que fueron muy cerradas entre Al Gore y George Bush. Me gustaría tu opinión sobre ello. ¿Por qué vale eso como excusa, como escudo para la argumentación que llevó adelante la señora Cariclia Rodríguez? Mira, César Miguel, la magistrada Cariclia Rodríguez al día de hoy está recusada en ese expediente. El día martes 20, Enrique Márquez recusa a la magistrada Cariclia Rodríguez por parcialidad política. Una parcialidad política evidente, de la que todos tenemos pruebas porque por redes sociales pues pudimos recordar su condición de militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ella fue candidata por el PSV a la alcaldía metropolitana. Ella ha salido públicamente a apoyar al presidente Maduro, en su momento apoyó al presidente Chávez. Al día de hoy, Cariclia Rodríguez, la magistrada de la sala electoral, presidente de la sala y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, está recusada y la ley es absolutamente enfática. Cuando un juez es recusado, automáticamente el expediente se paraliza. No ha podido tomar la decisión que tomaron. Luego, solamente una vez que decidieran la recusación, era cuando podían tomar la decisión de fondo. Bueno, lamentablemente la recusación la ignoraron y ayer quitaron esa sentencia. Luego, los ejemplos que pone la magistrada, lo que te dicen, clara, es la manipulación que están haciendo. Porque en el caso de Brasil, en el caso de México, hay un tribunal electoral en el cual se reúnen las competencias administrativas de un ente electoral y las competencias judiciales del tema electoral. Eso no pasa en Venezuela. Las competencias para administrar una elección están, desde el punto de vista administrativo, del Consejo Nacional Electoral. ¿Está bien? De tal manera que esos no son buenos ejemplos, ni te dicen tampoco que pudiera resolverse en la sala electoral la discusión que hay sobre los resultados, que lo que ha pasado es que se han desconocido. Quien va al Tribunal Supremo de Justicia en este extraño juicio es el presidente, que fue favorecido por una proclamación de Luis Amoroso. Entonces, ¿cómo es que quien sale favorecido por la proclamación va al Tribunal Supremo de Justicia? Lo que pasó aquí es que nadie se cree esa mentira de que esos son los resultados. Los que cantó el CNE con Luis Amoroso y los que ahora dice Maduro que son los resultados. Lo que pasó en Venezuela todo el mundo lo conoce. No van a poder tapar la verdad. La verdad es una sola y la verdad está en las actas a las que todos tenemos acceso. Y sabemos que los resultados son distintos a los que hoy el gobierno y el CNE y ahora la sala electoral dice que fue resultado. Ahora, Juan Carlos, hablando de las actas, son criminalizadas a partir del día de ayer.
El máximo tribunal consideró, leo aquí, que esas actas son presuntamente falsas y forjadas. Y entonces decidieron, se remite de manera urgente copia al fiscal general de la República a los fines de que sean incorporadas a las investigaciones de carácter penal que sobre los hechos irregulares adelanta esa institución por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. He leído una cita textual. ¿Qué viene ahora entonces? Bueno, mira, las actas son una sola. Sí, como dicen ellos, porque nadie tiene prueba de eso. Si ellos usaron por un peritaje unas actas, son las mismas actas a las cuales tenemos acceso todos los venezolanos. Lo que pasa es que esas actas se hacen en varios ejemplares. Uno lo tiene el CNE, otro ejemplar lo tiene el presidente de la mesa electoral, otros ejemplares lo tienen los testigos de las organizaciones políticas que participaron en la contienda electoral. Se le entregan varias actas. Las actas son una sola. Si ellos revisaron las mismas actas a las cuales tenemos acceso todos los venezolanos, los resultados son uno solo. Así, y esas actas no se pueden criminalizar. Luego es importante que diga lo siguiente: para que esas actas dejen de cumplir el valor probatorio que tienen, porque esas actas son documentos públicos, porque así lo dice la ley de procesos electorales, esas actas tienen un valor probatorio en cuanto al acto de votación y en cuanto a los resultados que ellas demuestran en esas actas. Entonces, hasta que no sean anuladas esas actas, estamos hablando más de 30.000 actas, hasta que esas actas no sean anuladas, ellas tienen su pleno valor probatorio. Luego, yo quiero alertar al país de lo siguiente: se supone, porque así lo dice la sala electoral, que ellos hicieron un peritaje sobre esas actas. ¿Qué peritos intervinieron en ese acto? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? ¿De dónde lo sacaron? Porque todas las personas que fueron citadas para ese juicio no tuvieron representantes en el momento de ese peritaje. ¿Cómo sabemos que ese peritaje que se hizo es un peritaje ajustado a derecho? No lo sabemos. ¿Quiénes intervinieron en ese peritaje? Tampoco lo sabemos. ¿Qué actas revisaron? Tampoco lo sabemos. Esto ahonda mi denuncia de que se trata de una sentencia nula. Ahí se violentó el derecho a la defensa, la garantía del debido proceso de todas las personas que citaron para ese juicio. Juan Carlos, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Sigo a tus órdenes. Muchas gracias. El doctor Juan Carlos Apitz es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Nos habló desde Caracas. Son las 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Anota este número, por favor: 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada especializada en temas de inmigración. Ella está licenciada para trabajar en temas migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. Tiene más de 25 años de experiencia. 305-468-0044. 305-468-0044. Y es venezolana. Tiene también su oficina en Caracas. Anota este número: 58-212-771-3040. 58-212-771-3040. En la red X, @abogada Burgos, y en el Instagram, María Trina Burgos. Tu abogada de inmigración venezolana, María Trina Burgos. 305-468-0044. Seguimos en Caracas. Ahora vamos a conversar con Laura Louza. Laura es la directora y fundadora de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia. Laura, muy buenos días. Gracias por atendernos.
Buenos días, gracias por la invitación. Laura, después de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se han criminalizado las actas que solo ha presentado la oposición, porque el CNE pues ha hecho mutis por el foro, hay preocupación clara y evidente por lo que pueda ocurrir en el caso de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, por citarte solo a los dos más prominentes líderes de la oposición, porque tras ellos puede venir cualquier cantidad de represalias en los otros dirigentes. Pero en el caso puntual de ellos, ¿qué puede ocurrir, Laura? Sí, bueno, hay una serie de delitos presuntamente que se le imputan según la sentencia. En realidad lo que dice la sentencia es que se demanda el caso al Ministerio Público, en particular al fiscal general, para que él establezca determinados delitos que son usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Entonces, bueno, y básicamente hace alusión a que hay unos documentos que son estos que son las actas al final del día, que están en esta página de resultados presidenciales Venezuela 2024, y que además se habla de este ataque cibernético masivo que se imputa también particularmente, obviamente, a la oposición en general, pero al mundo en particular, y bueno, suponemos también a María Corina, en el sentido que se habla mucho de Edmundo porque es quien no compareció en el juicio, Sí. y si así lo podemos llamar, y fue quien, de hecho se dice que hay un desacato, ¿no? Entonces, pareciera que sí, que hay una intención. Bueno, ya ha habido de todas maneras muchas declaraciones del fiscal hablando de una cantidad de delitos y ya lo había dicho de alguna manera. Entonces, esto lo que hace es ratificar lo que de alguna manera el fiscal había dicho. Pareciera que ahora, con base en la sentencia, puede ir en serio. No sabemos. Puede ir en serio. A este señor Saab no ha necesitado de sentencias, no ha necesitado de argumentos ni de pruebas para poner presa a la gente, ¿verdad? Muchos están injustamente en cárceles por su culpa. Ahora tiene nada menos que el respaldo de un Tribunal Supremo de Justicia que, si bien los venezolanos asumimos está vendido, pues para él es santa palabra. ¿Qué va a limitar ahora a este señor Saab? ¿Qué puede hacer este señor Saab? Bueno, realmente tú lo acabas de decir muy claro, él no tiene límite, ¿no? Y es lo que hemos visto en Venezuela, el poder no tiene límite, lo que es totalmente contradictorio a lo que es el ejercicio del poder en un Estado de Derecho y una democracia. Entonces, aquí, bueno, obviamente, realmente lo que muchas veces limita al poder es que haya algún tipo de presión internacional que implique algún tipo de sanción o de impacto económico, que eso pueda llevar a algo que diga, porque hay que entender que el SAP no es independiente tampoco, él cumple órdenes, todo eso está totalmente documentado por la misión de determinación de hechos, por la oficina del alto comisionado, más hace rato, todo el sistema de justicia, donde se incluye la fiscalía, pues está totalmente, funciona de manera vertical, lo que es totalmente ajeno a lo que debería ser, porque justamente cuando el Poder Ejecutivo, y en este caso, además, ni siquiera es el Poder Ejecutivo, aquí es el partido de gobierno, sea que esté en el legislativo, sea que es lo que es todavía más invasivo e intrusivo. Entonces, cuando ellos dan órdenes, pues el sistema de justicia cumple y se ha vuelto cómplice de todos estos hechos de represión. Entonces, y eso, como dije, está documentado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tiene que haber algo más que haga que justamente el jefe, el ejecutivo o el legislativo, pero en carácter de partido de gobierno, pues diga, mira, no lo podemos hacer. Ahorita no lo podemos hacer, ahorita sí. Eso no lo sabemos. Eso habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero evidentemente, bueno, por lo menos lo que está pasando en Venezuela denota que ahorita no importa nada, al poder no le importa nada, sí, y va con todo, ¿no?
Entonces, de hecho, hasta hablaron de reformas de leyes electorales. Entonces, Sí. Me imagino para hacerlas a la medida de lo que han sido las elecciones hasta esta, porque esta tuvo algo de competitividad, pero desde 2017 y sobre todo la de 2018 presidencial no tuvo ninguna competitividad. Entonces, me imagino que es para prever todo lo que ha pasado para poder hacerlas a la medida totalmente. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo. No solo eso, Laura, sino que tú perteneces a una ONG que también está en vilo luego de la ley recién aprobada en contra de las ONGs. ¿Qué nos queda a los venezolanos si ya esto fue cosa juzgada? ¿Qué instancia internacional podemos acudir? ¿Servirá alguna instancia internacional? Bueno, fíjate, en realidad ya ha habido también una información falsa. Sí existe un recurso contra esta sentencia, que es un recurso de revisión ante la Sala Constitucional. Me ha llamado mucho la atención el que las autoridades y la propia presidenta hayan dicho varias veces, no, es que esto es una sentencia definitiva, no hay manera de impugnarla, etcétera. Ujú. Y lo dijeron varias veces, también el fiscal, y eso es falso. La ley prevé un recurso de revisión por razones de constitucionalidad. Ahora, ¿qué pasa? Que evidentemente irse al tribunal, a lo mejor Enrique Márquez lo hace, no me extraña porque ha sido, la verdad, bastante interesante bueno, toda la ruta y ha sido valiente también. Entonces, capaz lo hace y se va a una revisión, pero bueno, pensamos que va a repetirse lo mismo, ¿no? Pero sería interesante, también es una manera de retrasar las consecuencias, aunque, bueno, el fiscal perfectamente, como dices tú, puede decir, mira, simplemente yo tengo ya la investigación en mis manos, ya yo por mi lado he hecho estas investigaciones, he visto esto, porque además otra cosa muy rara de todo esto es que se dice que el ataque cibernético es un hecho público, notorio, comunicacional, y realmente desde el punto de vista legal no califica como tal, es un hecho técnico, Sí. no depende del dicho de las personas o de lo que hayan visto, sino es un hecho técnico que se debía revisar, y desde el principio la magistrada, incluso adelantando opinión, no decía presunto ataque, sino decía ataque. Y ahora se le imputa directamente también como delito informático a la oposición, y bueno, suponemos particularmente a María Corina y a Edmundo, ¿no? Entonces vemos que esto es tan irregular lo que ha pasado aquí, pero pensamos que si la electoral lo hizo así, seguro la constitucional lo va a hacer igual, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, y esa podría ser una vía. Y respecto a los organismos internacionales, pues nada, ojalá que el fiscal de la Corte Penal, él dijo algo, pero realmente no ha actuado. Claro, él no tiene competencia en este ámbito concreto, pero podría armar un caso, ya que la cosa está tan complicada, ¿no? Ya. Laura, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias a ti por invitarme. Laura Louza es la directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Nos habló desde Caracas, 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reclamó a Venezuela total transparencia en los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio y recordó que el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado las actas de los distintos colegios tras los contestados comicios. Dijo en un comunicado que se limita a tomar nota del fallo del Tribunal de Justicia venezolano y también reclamó protección absoluta y respeto a los derechos humanos después de mostrar su preocupación por los informes recibidos de distintos atropellos, entre los que mencionó detenciones arbitrarias de menores, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas opositores. Nada menos que Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Así es. Muy bien. Gracias, Flor Alicia. Vamos a Washington. Allí está el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días. Gracias por atendernos. Sí, César, un gusto escucharte. Eugenio, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia dice textualmente: con base en el peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada máquina. Fin de la cita. Tú escribiste en la red X: es importante insistir en que el TSJ no validó el material entregado que el material entregado por el CNE corresponde con las bases de datos y las actas generadas del 28 de julio.
Además, en su sentencia, los magistrados obviaron todo lo referido a los artículos 382 y 385. ¿Podrías ahondar en estos dos puntos, por favor? Creo que es importante siempre insistir que entre el 28 de julio y el 2 de agosto el Consejo Nacional Electoral tenía que hacer 3 auditorías básicas, postelectorales, que están además previstas en el cronograma de la elección. La auditoría de telecomunicaciones, la auditoría de fase 2, de verificación fase 2, por una muestra del 1% de los centros, y la auditoría de datos electorales. Ninguna de estas revisiones se hizo. Por lo tanto, cualquier material que presente el Consejo Nacional Electoral primero tiene que sufrir una auditoría forense para verificar que el material físico y el material digital, en este caso las bases de datos, se corresponden con las que se generaron el 28 de julio y no fueron generadas o no se obtuvieron posterior al 28 de julio. El Tribunal Supremo de Justicia no hizo esto. De hecho, el Tribunal Supremo de Justicia ni siquiera explicó en qué consistió básicamente el peritaje, cómo fue la muestra de centros y de actas. En líneas generales, lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia no sirve para validar ninguno de los 2 boletines que presentó el Consejo Nacional Electoral. Cuando dices que el tribunal obvia todo lo referido a los artículos 382 y 385, ¿qué está obviando? Los artículos 382 y 385 del Reglamento General de la LOPRE obligan al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados generados en todas las mesas o en todas las actas. Hay que recordar que cada mesa genera un acta de escrutinio. Estos 2 artículos obligan al Consejo Nacional Electoral a que divulgue los resultados disgregados por centro y por mesa de votación. Esto es importante porque ayer el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al CNE que publicara los resultados en Gaceta Electoral, pero lo que le ordena básicamente el tribunal al Consejo Nacional Electoral es que tome acciones similares a las que ha ejecutado en el pasado en otras elecciones presidenciales. Es decir, en la Gaceta Electoral se limita el Consejo Nacional Electoral a oficializar el segundo boletín de resultados con los datos generales y los resultados disgregados por estado, a nivel de estado, pero no a nivel de municipio, no a nivel de centro y no a nivel de mesa de votación. Dar los resultados por estado equivale básicamente a no hacer nada, porque no se van a poder auditar los resultados que publica el Consejo Nacional Electoral, si los publica en la Gaceta Electoral. A ver, el Consejo Nacional Electoral, el señor Elvis Amoroso, ¿qué le están debiendo al país en este momento? Le debe los resultados de 30.026 actas o 30.026 mesas y le debe 3 auditorías esenciales al sistema, que ahora implicaría una auditoría adicional por la cadena de custodia, tanto del material físico como del material digital. No hay forma en este momento que ni siquiera auditando el material que presenta el Consejo Nacional Electoral se pueda llegar a una conclusión sobre la validez de ese material si previamente no se audita y se verifica que lo que presenta el CNE se corresponde con los materiales físicos y digitales que se generaron el 28 de julio. A estas alturas, ya como última pregunta, ¿sabemos algo del rector del Pino? ¿Sabes tú algo del rector del Pino? Porque en todo esto no ha aparecido, ¿no? No, el rector del Pino ha bajado los niveles de comunicación, igual su equipo de trabajo, su equipo más cercano, especialmente después que ha sido mencionado abiertamente por Diosdado Cabello en las últimas semanas. Sin embargo, yo creo que sobre el tema del rector del Pino hay que recordar que él es rector de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Es decir, esas cadenas de X en X que le atribuyen a la capacidad al rector del Pino de tener material sensible no son acertadas, porque el material sensible de la elección está bajo poder exclusivo del rector Carlos Quintero y del equipo de trabajo del rector Carlos Quintero. Ajá. Comentaste con la magistrada, hizo referencia a casos donde el Tribunal Supremo de cada país terminó decidiendo sobre hechos electorales. Citó un caso de México de este año, un caso de Brasil, y la famosa decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que se dirimió aquí en el estado de Florida,
cuando la elección entre Al Gore y George Bush. Tú escribiste algo interesante al respecto. ¿Nos podrías comentar, por favor? Sí, el Tribunal Supremo de Justicia está tomando referencias internacionales de forma errada. Primero, en Brasil, el equivalente del CNE es el Tribunal Superior Electoral. No es que un tribunal decidió la diatriba entre Bolsonaro y Lula. Lo hizo la autoridad electoral, solamente que en Brasil se llama tribunal y no se llama Consejo Nacional Electoral. En el caso de la diatriba en Estados Unidos, Bush-Gore, la Corte Suprema jamás asumió el rol de autoridad electoral de Florida, jamás contó los votos, jamás certificó los resultados. Lo que dijo la Corte es, no se puede seguir totalizando hasta el infinito porque ya hay un ganador definido en el estado de la Florida y por ende hay un ganador de la elección presidencial. El Tribunal Supremo de Justicia ha utilizado unos procesos, ha sacado de contexto lo que ha pasado especialmente en Brasil y Estados Unidos para justificar su actuación en el peritaje, recordando además que en 2013, cuando Capriles le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que hiciese un peritaje, el tribunal le dijo que esa no era su competencia y que no podía asumir las funciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué ahora sí? Incluso hizo un peritaje que por lo visto es un poco misterioso porque nadie lo vio. Lamentablemente, el Tribunal Supremo de Justicia está tratando de darle verosimilitud a los resultados que anuncia el Consejo Nacional Electoral para darle verosimilitud además a la proclamación de Nicolás Maduro. En todo caso, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia solamente le sirve a México, en este caso para validar su política internacional del gobierno saliente y del gobierno entrante de no intervención en los asuntos de Venezuela y limitar cualquier tipo de actuación o cualquier tipo de pronunciamiento a lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia, que como sabemos está ampliamente parcializado. Recordar que desde 2008 no hay una sola sentencia de la Sala Electoral que haya sido contraria al Partido Socialista Unido de Venezuela. Eugenio, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un abrazo, César. Eugenio Martínez, desde la ciudad de Washington. 10:03 de la mañana, una pequeña pausa y regresamos con nuestro foro en el día de hoy, Bouncing Back, el porfiao. Bien, salgamos del submarino amarillo para venir entonces a la realidad. No está claro todavía entre los investigadores cuáles son exactamente las cualidades por las que personas en situaciones verdaderamente sin esperanza alguna, como las relacionadas con historias de cáncer, muerte de seres queridos, la quiebra de empresas, el quedarse desempleado abruptamente o sin pareja, o con historias de hijos de padres alcohólicos o drogadictos, sobreviven y salen adelante como resultado de una particular capacidad para sobrevivir. El porfiao, ese muñeco que en su parte inferior es como una circunferencia, de manera tal de que si usted lo tumba, lo inclina, siempre se va a levantar. El bouncing back, como se llama aquí en inglés. Vamos a hablar de eso, de esa característica o de esa condición. En la ciudad de Bogotá está Sonífer Villarroel. Ella es psicóloga y coach ontológica especializada en talento humano e inteligencia emocional. Sonífer, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días para ti también, César, y para toda tu audiencia. Buenos días también a Roberto, que nos acompaña. Un gusto estar acá compartiendo y aprendiendo juntos. Gracias. Y en Buenos Aires está el psicólogo, parte del equipo Salud Mental, Roberto Santoyo. Roberto, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, César Miguel, por la invitación nuevamente. Muy agradecido. Vamos a comenzar con Sonífer. ¿Qué característica debo tener para poder resistir a la adversidad? Para ser como ese muñequito, el porfiado, de que me tumban y me vuelvo a levantar. Qué gran pregunta, César. Creo que todavía estamos, como bien decías, entendiéndola, ¿sí? Y abrazándola. Pero creo que podríamos dividirlo rápidamente en dos grandes factores. Factores internos que yo como ser humano puedo cultivar, aprender y desarrollar. Y algunos externos, ¿sí? Esos internos, por ejemplo, tienen mucho que ver con la autorregulación emocional. ¿Qué hago con mis emociones? Las comprendo, las conozco, las sé gestionar cuando viene este vendaval y vienen estos tsunamis de situaciones. ¿Qué pasa con mi estrés? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo regulo?
Pero por otro lado también esto está muy ligado, y Víctor Frank nos habla mucho de esto, con mi sentido de vida, con mi propósito, ¿sí? En este huracán en el que pudiera estar en este instante viviendo, ¿cómo me conecto con mi sentido y con mis ganas de seguir siendo en el mundo? ¿No? Esto sin duda es una pregunta ontológica, filosófica, Ujú, psicológica, pero tiene mucho que ver con mi conversación conmigo misma. Pero ujú. también hay temas externos que me ayudan, como saber que cuento con una red de apoyo, como saber que tengo un propósito superior, tal vez si tengo alguna espiritualidad o religión, también puedo arroparme y agarrarme de allí para saber que cuento con habilidades para seguir adelante. Obviamente, cada cabeza es un mundo y cada realidad cultural Ujú. también media mucho esta situación, pero es algo que se puede afortunadamente desarrollar y aprender. Me gustaría oír tu opinión, Roberto. Tal cual como lo dice la colega, hay factores internos, factores externos. Yo quisiera aquí nombrar una cosa, añadir a lo que bien dijo la compañera, que hay también un concepto, porque esto se ha estudiado mucho, del darwinismo, ¿no? Donde uno dice, este, en los estudios, de dónde viene estos recursos que de repente salen en momentos que uno no esperaba y no sabía que los tenía. Es porque hay una teoría dentro de la resiliencia del bouncing Ujú. que dice que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a las vicisitudes de la vida. Entonces, sí, por un lado están los factores externos que nos ayudan, pero también hay que nombrar que esto es como una célula dormida con la que venimos todos los seres humanos, que nos permite adaptarnos. Decía Darwin, la especie que no se adapta se muere. Es un esfuerzo que hace el ser humano de adaptarse biológicamente también al entorno. Entonces, esto quería añadirlo sumado a lo que dijo la compañera. O sea, todos tenemos algo de resiliencia de alguna manera u otra. Y aparece en esos momentos difíciles. A ver, me gustaría partir para reflexionar un poco sobre esta capacidad para levantarme y para resistir. Pensar en la adversidad. ¿Puedo yo contra todo tipo de adversidad como ser humano o no? ¿De qué manera he de prepararme, de educarme, de formarme para resistir a esa adversidad, Solifer? César, biológicamente hablando, sí, podemos resistir muchas adversidades o casi todas. Como bien lo decía Roberto, todo esto se basa en la plasticidad cerebral, que afortunadamente pues todos los seres humanos tenemos. Obviamente, unos con una mayor velocidad que otra, o tal vez unos con mayor consolidación que otra, por edad, por nutrición, por historia de vida, ¿cierto? Pero aquí hay algo que es muy importante rescatar y es que mucho de lo que estamos conversando acá, en términos de adaptarme y resistir a la adversidad, está muy ligado a factores de personalidad y está muy ligado también a cómo me veo a mí mismo ante la adversidad, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo he tenido un desarrollo, una infancia, un crecimiento, donde afortunadamente se me ha reforzado, yo puedo, ¿sí? Ese mensaje tan importante que empezamos a recibir tal vez desde los 3 meses de vida, mi cerebro genera estructuras químicas, etcétera, desde ese mensaje. Yo puedo, yo entiendo, yo atiendo, yo me adapto, etcétera, ¿no? Esto hace que muchas personas que han recibido este tipo de mensajes definitivamente ya en la adultez puedan resistir mucho mejor las adversidades. Pero tenemos una paradoja que seguramente Roberto nos las va a complementar. Y es que cuando he recibido de manera muy contundente en mi formación y en mi crecimiento el mensaje opuesto, Ujú. pero de manera contundente, no puedes, no sabes, etcétera. Es decir, el justo opuesto, hay cerebros que generan por defensa lo opuesto, como, yo no puedo, no, por supuesto que sí. Y le voy a demostrar al mundo que me puedo adaptar y que sí soy capaz de
levantarme porfiado después de las vicisitudes. Es un misterio, por supuesto, pero sí sabemos que todos los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿sí? Y mucho de nuestro crecimiento, de lo que ha sido nuestra formación, inclusive desde niños, sistemas de apego, factores inclusive de manejo emocional, tienen muchísimo que ver con esto. Por supuesto, habrán situaciones donde somos menos resilientes o nos demoramos un poco más en alcanzar la resiliencia, pero en efecto, en teoría, todos podemos solventar todo lo que se nos presenta. Sonifer te hizo una invitación, Roberto, para que complementaras cómo esa parte del cerebro va a reaccionar una vez que le retan con lo opuesto. Yo no puedo, y una parte del cerebro va a decir, yo sí puedo. Hiciste una referencia al darwinismo y me interesa mucho. Dijiste, citando a Darwin, ¿verdad? A la idea, al concepto, la especie que no se adapta perece, desaparece. Muy bien. Se da la adversidad X, me botó la pareja, me botaron del trabajo, el Tribunal Supremo de Justicia decidió en contra de las actas, en fin, cualquier cantidad de dificultades. Entonces puedo decir, me rindo, ¿verdad? No puedo más, boto tierrita y no juego más y me rindo. ¿Qué pasa en ese caso, Roberto? Sí, a ver, a pesar de que tenemos esa neuroplasticidad o ese componente biológico de adaptarnos, a veces nos cuesta. Ojo, no quiere decir que ya tenemos esa célula que nos va a servir y nos va a resolver todos los problemas como si fuese autómata. No, a veces habemos personas que tenemos diferentes timings de resolver problemas o diferentes formas de abordar, o el coping, como llaman en Estados Unidos, enfrentar los problemas. Y hay personas que pueden resolver y pasar la adversidad a través, cruzarla como más libremente, pero hay otras personas que les cuesta más, que caen en depresión, que caen en estados de ansiedad, y sobre todo lo que siempre preocupa, que uno trata de rescatar, son aquellas personas que caen en parálisis ante los problemas. Y eso tiene que ver con mucho de que desde el punto de vista del psicólogo o el punto de vista también de las redes de apoyo, no solo el psicólogo es el que hace trabajo, las redes de apoyo, el sentido de pertenencia, el apoyarte en otros, la fe, y fe no hablo en términos religiosos, hablo en términos de espiritualidad, se puede nutrir para ayudar a esas personas o estimular esa resiliencia o ese bounce. O sea, hay personas inclusive que tienen o no la inteligencia, porque ahí también está el factor de que la inteligencia se aprende o la inteligencia se nace con cierto número de inteligencia. Hay personas más inteligentes que otras que sobrellevan los problemas. Y la inteligencia no es algo que yo te pueda dar. Entonces, pero sí, se puede nutrir. Y lo que pasa con las personas que no llevan esa adversidad suelen caer en estados depresivos, estados de ansiedad, que bueno, hacen que recurran a apoyo psicológico o apoyo psiquiátrico. Pero siempre se puede estimular. Gracias. No, gracias a ti. El tiempo se nos ha venido encima, de manera pues que, Sonifer, te voy a dejar la palabra a manera de conclusión, por favor. Muy bien. A ver, yo creo que puedo dejar un mensaje de cierre acá, y es, todos ante el estrés y todos ante la adversidad tenemos tres opciones, biológicamente hablando. Huimos del problema, lo enfrentamos y lo atacamos, o nos paralizamos, como decía Roberto. En cada uno de estos casos son diferentes las emociones y los mensajes que están transcurriendo acá, en esta cabecita que está arriba, cuando tengo ese tigre enfrente de mí, imaginario o real. Es muy importante conocernos. Yo cómo enfrento la adversidad, y desde allí, desde ese conocerme, empezar a aprender a buscar y practicar diferentes herramientas para manejar esa situación que es muy mía, ¿sí? Para que la próxima vez que venga ese tigre adelante
pueda yo resolverlo, gestionarlo, avanzar, por supuesto, y adaptarme y sobrevivir. Pero mucho de esto tiene que ver con ese autoconocimiento. ¿Yo qué hago? ¿Yo cómo funciono? Y también saber escuchar esos mensajes que yo misma me entrego para hacer algo con ellos y buscar alternativas. Muchas gracias, César. Un gusto estar acá con ustedes. No, gracias a ti. Escribe María Carolina Bermúdez. Buen día, ¿podrían por favor compartir los nombres de los especialistas y sus informaciones de contacto de manera tal de que quieren llegar a ustedes? Son Sonifer Villarroel, arroba Soniferland, ella está en Bogotá, y Roberto Santoyo de el equipo de salud mental, arroba Opción Yo, él está en Buenos Aires. Y el otro que nos escribe es el amigo, Lisandro Parra. Hemos hablado del muñequito del porfiado y el señor Parra dice, en Venezuela se tenía un muñeco de Carlos Andrés Pérez, fue la primera vez que vi ese muñeco porfiado. Muchísimas. Había hasta una canción. Había hasta una canción. Sí, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, Sonifer. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, César. Roberto Santoyo, psicólogo en Buenos Aires. Sonifer Villarroel, psicóloga en Bogotá. 10:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos. Ahora vamos a ocuparnos de lo que pasa aquí en Estados Unidos. Vamos a hacer el balance de lo que fue la Convención Demócrata en Chicago. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. A comienzos de semana fuimos a Nueva York para conversar con Robert Valencia, analista político y miembro de la red de periodistas Conectas. Pues bien, la idea era que Robert nos hiciera un análisis de lo que ha sido la campaña electoral hasta este momento y de qué se esperaba de la convención demócrata, de qué manera esa convención podría cambiar el tono, el carácter, el rumbo de la campaña electoral en líneas generales. Pues bien, ha terminado la convención demócrata, vamos a ese balance. Regresemos a Nueva York, allí está Robert Valencia. Robert, buenos días, gracias por atendernos de nuevo. Buenos días, César Miguel, un placer nuevamente estar con ustedes. ¿Qué balance haces de la convención, ya que anoche concluyó con el discurso de cierre de la ya nominada Kamala Harris? Bueno, pues ¿por dónde empezar? Creo que si analizamos el discurso de Kamala Harris, pues ella hizo lo que un político convencional hace, ¿no? Que es prometer las clásicas promesas en economía, obviamente todo centrado en las realidades de los estadounidenses, como sabemos, la crisis en la vivienda, el hecho de que muchos estadounidenses pues no encuentran vivienda asequible en el mercado actual, los precios de la canasta familiar que todavía siguen siendo altos a pesar de que la inflación ha bajado un poco, pero creo que en líneas generales lo que hemos visto y algo que me llamó mucho la atención es que los demócratas lograron apropiarse de un tema tan inherente en la psiquis estadounidense como es el patriotismo, algo a lo que a ellos se les ha criticado mucho, de no ser patriotas, por lo menos del lado republicano, y lo que vimos a lo largo de estos 4 días fue un despliegue de patriotismo con pancartas que decían Estados Unidos, USA, con las banderas ondeando, digamos, esta idea del excepcionalismo estadounidense, que es la mejor democracia del mundo. Y algo para ya concluir en este punto es cómo magnificaron a Donald Trump, digamos, viéndolo a él en los ojos de los demócratas como la amenaza a vencer de aquí a noviembre, pero que fue siendo minimizado, fue siendo achicado a lo largo de esta conversación. Y lo vimos, por ejemplo, en el discurso que dio Adam Kinzinger, que fue republicano, senador republicano, quien decía que era un hombre muy diminuto, y lo mismo el gesto que hizo Barack Obama, haciendo énfasis en la obsesión que tiene Donald Trump con las correrías y con esas aglomerías, ¿no? Hizo este gesto.
No sé, yo sé que no me están viendo los que me están escuchando, Sí. pero hizo un gesto con las manos aduciendo que él tiene un problema con el tamaño de la multitud. Así que creo que eso sería, en balance general, es ofreciendo un contraste entre lo que ofrece Donald Trump y lo que va a ofrecer o lo que ofrece Kamala Harris. La Kamala Harris, que habló anoche, ya formalmente como nominada, ¿qué puede representar para el país, para el americano promedio, el que está mucho más allá del Partido Demócrata y del Partido Republicano? No, yo creo que aquí no podemos olvidar un detalle. A veces se nos olvida que en estas campañas y que cada 4 años se nos recuerde que es una persona la que, sí, evidentemente hay una cabeza visible en estas campañas, en este caso Kamala Harris y en este caso Donald Trump, pero tampoco podemos olvidar que esto no es una monarquía y que pueda que Kamala Harris ofrezca ideas, digamos, en contraste con lo que ofrece Donald Trump, porque yo tengo que decirlo, yo no he escuchado una propuesta de política sesuda de parte de Donald Trump, sino lo que el discurso que ha prevalecido y algo que también le ha criticado a los republicanos a Donald Trump es que deje de fomentar un discurso de miedo y que se enfoque en temas de política. Ahora, a tu pregunta, creo que es importante señalar que si bien Kamala Harris puede tener una visión de un país más heterogéneo, pero en donde todos estemos incluidos, pues es que esta no es la única campaña que está en juego. También hay campañas a nivel legislativo que están en juego. Y por más propuestas que tenga Kamala Harris, es muy posible, y esto lo indican por lo menos las encuestas y las tendencias, es que los demócratas, por ejemplo, pueden perder la mayoría, aunque diminuta, en el Senado. Así que cualquier propuesta política que tenga Kamala Harris, llegado el caso, sea ella la ganadora de la presidencia, pues posiblemente no pueda, digamos, avanzar en sus propuestas legislativas, en sus propuestas de política. Así que yo creo que eso es importante también mencionarlo, porque esto no se trata de simplemente como lo digo, una monarquía. Hay un sistema legislativo, hay un sistema judicial y obviamente pues todo dependerá de cómo esos resultados también se den. El gran convidado ausente en toda esta convención, en los 4 días de convención, fue Donald Trump. En los 4 días se le mencionó, evidentemente para criticarlo, pero se le mencionó, estaba como presente su fantasma allí. ¿Qué tanto daño le pudo haber hecho esta convención a Donald Trump más allá del Partido Demócrata? Pues yo creo que el hecho de que es evidentemente retratado como una persona que no tiene a bien al país, y como lo dijo Kamala Harris, él es una persona que solamente responde a un partido, y es el partido de Donald Trump. Por lo menos eso fue como ella lo señaló. A lo largo de estos días vimos, por ejemplo, esta retórica en la que se les cataloga tanto a Donald Trump como a J.D. Vance como personas extrañas, como personas raras, y eso es un mensaje que ha venido calando, y yo creo que Donald Trump y J.D. Vance no se ayudan realmente. Toman actitudes o a veces tienen, digamos, dicen cosas que realmente es un poco extraño entender lo que dicen, lo que hacen. Entonces, eso es lo que también ha minado un poco la campaña republicana. Ahora, obviamente estamos hablando que estamos en el fragor y en el fervor y en la efervescencia de los 4 días de esta fiesta demócrata, pero ya estamos entrando, como se dice, ya en el estrecho final, en la recta final, y veremos cómo se desempeñará Kamala Harris y Donald Trump en los debates, que si bien los debates no son un determinante para el próximo presidente, pero sí yo creo que en este caso va a ser muy importante ver el contraste de 2 opiniones, de 2 personas, la energía que cada uno lleve de aquí a noviembre. Yo sé que los debates por lo menos no influyen mucho, como se dice, no mueven la aguja, no mueven el barómetro, pero va a ser interesante cómo se desempeñe de aquí en adelante, porque también hay que considerarlo, ya cierro con este punto, es que la campaña de Kamala Harris es nueva, es naciente, fue hace 3 semanas. O sea, hace un mes fue que Joe Biden optó por hacerse a un lado de la contienda y Kamala Harris tomó las riendas de la campaña demócrata. O sea que a comparación de Donald Trump, que ha venido haciendo campaña desde hace mucho tiempo, pues Kamala Harris está enfrentándose y ella misma lo reconoce. Ella es, como se diría en inglés, el underdog, el inválido, la persona que está detrás de él. Así que yo creo que eso va a ser interesante verlo en las próximas semanas.
Robert, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti, César, y un saludo a todos. Muchas gracias. Robert Valencia, analista político y miembro de la red de periodistas Conectas, la plataforma periodística de las Américas, nos habló desde la ciudad de Nueva York. 10:33 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, fíjate esto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo, ha llegado el momento de que la política se ajuste. Eso lo dijo en el discurso que dio en la conferencia anual de la Fed de Kansas City en Jackson Hole, en Wyoming. La dirección de la marcha está clara y el calendario y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgo. El jefe de la Reserva Federal también reconoció los recientes avances en materia de inflación, que ha vuelto a moderarse en los últimos meses tras haberse estancado a principios de año. Y dijo esto: mi confianza en que la inflación está en una senda sostenible de vuelta al 2% ha aumentado, dijo, refiriéndose al objetivo de inflación del Banco Central. Así que estaremos esperando qué va a ocurrir. Por ahora, la Reserva Federal ha mantenido su tasa de interés de referencia entre 5,25 y 5,5%, su nivel más alto en más de 2 décadas durante el último año en apoyo de este objetivo. Así que en los próximos días van a ser claves para ver qué va a ocurrir. Pero son noticias alentadoras. Muy alentadoras. ¿Verdad? En ese tono algo críptico en el que habla el señor Powell a nombre de la Fed, ¿no? Así es. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:34 de la mañana. Mañana, 24 de agosto, se cumplirán 125 años del natalicio de Jorge Luis Borges. Borges, para muchos, está entre los grandes literatos de todos los tiempos en todos los idiomas. Ha influido en autores de todas las tendencias, de todo tenor, y para muchos está absolutamente vigente. En Barcelona, España, está Esteban Pinotti. Esteban es director de Universo de Letras, cursopedias.com, es conferencista y profesor en universidades y maneja en el Twitter Borges Jorge Luis, en el Instagram también. Es uno de los obsesos felices con la obra de Borges. Esteban, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti, muy buenos días, César Miguel. Una alegría y un placer estar comunicados y encontrarnos en Borges siempre. ¿Quién es Jorge Luis Borges? Y he de subrayar el verbo en presente, no en pasado. Excelente, como diría de Shakespeare, él es muchos y todos los autores, de alguna forma. Borges es una convergencia de toda la literatura. Tenemos la suerte, la facultad de que un hombre con la memoria de Funes el Memorioso tenga la facultad de articular todo lo que leyó, porque es una de las personas más leídas del mundo, pero además tenemos la suerte, la fortuna de poder contar con su mirada de la literatura y cómo nos la devuelve. Entonces, él es una convergencia de absolutamente todos los autores. Él decía que era una suerte de plagio de todos los autores que vivió, y todos de alguna forma lo habitan en él, y tiene un punto de razón. Yo me puedo encontrar en Papini, me puedo encontrar en Browning, me puedo encontrar en Shakespeare, están todos allí, de alguna forma, pero mejorados desde mi mirada. Y en esto creo que coincido con Vargas Llosa, que Borges expandió el idioma. Cervantes y Borges son las bisagras de nuestro idioma, y él expandió el lenguaje, adjetivizando de manera nueva, generando palabras y miradas y formas de articular el lenguaje que creo que nos lo regala y nos ofrece un castellano mucho más rico que el que él encontró en 1899 cuando nació, ¿no? Es un detalle interesantísimo. Él escribió poesía, sobre todo en sus principios. La mantuvo un poco ya hacia el final, pero se le fue apagando esa para dedicarse a sus textos cortos, relatos, unas especulaciones fabulosas. Funes el Memorioso lo acabas de citar. ¿Por qué nunca escribió la novela? Es una muy buena pregunta. Él lo decía. Él no era lector de novelas, es importante entenderlo, ¿no? Creo que, y en esto puedo ser polémico y voy a tirarlo yo, creo que Borges era fundamentalmente un poeta.
que articuló ensayos y articuló cuentos. Él venía de la poesía, él veía el mundo poéticamente. Y el Twitter tiene el éxito porque él podía condensar universos en muy pocos caracteres. Él te puede trabar un conflicto narrativo en 2 líneas. Y esto hace que Borges tenga una universalidad y una esencialidad que no es susceptible de la novela. La novela tiene unas características propias de un desarrollo de personaje, de un arco del personaje, de una mirada de todo lo que es la historia, que no está apoyada en la estructura de la idea. La esencialidad hace a la brevedad de Borges. Borges es tan esencial que esos universos que puede condensar en tan pocas palabras le alcanzan para crear esos mundos que crea en textos muy breves, en poesías que también son existencialistas, que son poéticamente, románticamente filosóficas, y que hace que ese mundo de Borges sea absolutamente breve. Tengamos en cuenta, César Miguel, que Borges no escribió ningún texto de más de 5 o 6 páginas, no, 10 páginas como mucho. Sí. No hay ningún texto de Borges que sea más extenso que 10 páginas, pero es que le bastaba, con la esencialidad que tenía, le bastaba con muy pocas palabras condensar su mundo de ideas, que era muy profundo, y que creo yo que escribía para la relectura. Los amantes de Borges sabemos que se comienza el viaje, pero nunca se termina. Es un infinito releer, ¿no? Uno siempre vuelve sobre él. Y el hecho de la brevedad lo ayuda, ¿no? Porque... Absolutamente. Ahora, hay un detalle. Mencionaste de su poesía, pero la calificaste existencialista, filosóficamente romántica, pero era un poeta enamorado. Su primer libro, Fervor de Buenos Aires, es un libro de amor. Y me llama, uno de mis poemas favoritos de 1964, que es un poema de un hombre que acaba de tener un desliz amoroso. Si tomo el título como el referente, él lo escribió a los 65 años. Y se casó a esa edad con el Sastete la primera vez. O sea, él siempre fue un enamoradizo, él siempre fue un hombre muy enamorado. En Fervor de Buenos Aires, en 1923, vemos que ahí, con una genialidad de un niño de 24 años, él tenía 24 años cuando volvió de Ginebra y podía escribir ese nivel de poesías, él ya estaba enamorado de lo que hacía. Vuelca su enamoramiento con Buenos Aires cuando se reencuentra, y luego queda a lo largo de toda su obra. Él, incluso en alguna entrevista, llegó a decir, lo acusan de frío, y él dijo, soy desagradablemente sentimental, decía Borges, con cierta ironía. Y yo creo que podemos encontrar el Borges enamorado en todo, pero también tiene la profundidad y la hondura de ese existencialismo. Pues no puede obviarse la influencia de Schopenhauer o de Nietzsche o de todos sus amigos que también lo acompañaron en las bibliotecas, y él lo vuelca con tanta maestría, ya sea con métrica, con poesía libre, con prosa, incluso textos que están incalificables, que no sabemos si es un cuento breve, si es una poesía, si es prosa poética, no sabemos cómo clasificarlos, porque se nos desborda la teoría en un Borges universal, ¿no? Y yo creo que sí, que era un extremadamente enamoradizo, y era un poeta con una visión y una maestría en la belleza de la palabra, que esto es lo que me encanta de él. Nos regala filosofía con sentido estético, que esto muy pocos. Sí, él solía decir, cuando le preguntaban por autores contemporáneos, él solía decir que él era un lector solo de los clásicos, de lo viejo. Él no leía a los de su tiempo. Mas yo siempre sospeché que había algo de mentira en eso. Era como para no opinar. Yo creo que era un refugio de su cobardía, el hecho de no querer criticar a sus contemporáneos. Pero hay un hecho fáctico que es interesante. Borges tenía una ceguera gradual, que en el año 55, cuando tuvo el accidente que se chocó contra una ventana, fue realmente mucho más dramático y se incrementó. Ahí, bueno, escribió sus cuentos más oníricos, ¿no? Pero él realmente no tenía acceso a lo que estaba ocurriendo y necesitaba leer por ojos ajenos. Entonces, Alifano y muchas otras personas que han tenido la fortuna de acompañarlo al maestro y escribirles y leerle, bueno, él siempre decía que prefería leer a los griegos. Él decía que sus contemporáneos eran los griegos, y creo que era también un artificio. No olvidemos que Borges creó un personaje, y todas sus entrevistas hay un Borges que es el personaje, que incluso es el personaje de los cuentos, ¿no? Borges en primera persona es el que compra el libro de arena. Va a Borges le suceden las cosas, no a mí, que es el otro. Y en todos sus cuentos Borges es un personaje erigido y muy coherente en sí mismo, y genial como era él, ¿no? Entonces ese personaje también creo que
era el que aparecía en las entrevistas y era el que decía esto. Yo creo que sí, tendría acceso. De hecho, dijo que había leído, por ejemplo, 100 años de soledad, que lo había leído, en algún momento hizo alguna ironía, pero después como que le reivindicó a lo largo o al final de su vida, al final de su carrera. Pero sí es cierto que él no le quedaba otra que leer lo que los recursos de su memoria le podían regalar, y él leer o releer lo que se podría acordar de su vastísima memoria, ¿no? A manera, ya vamos a tener que ir concluyendo, pero a manera de anécdota, manejaba a mí me llamaba la atención cómo manejaba la ceguera, ¿no? En Venezuela hay una tradición de los toros coleados, y es una tradición donde un hombre a caballo agarra al toro por el rabo y lo derriba. Borges decía que eso era imposible. Entonces, la última vez que él fue a Venezuela, fue invitado por la Sociedad de Toros Coleados para que él presenciara la experiencia. Evidentemente era ciego. Entonces lo sientan en una manga de toros coleados y el experto era en ese entonces ministro del Interior y le fue narrando qué era lo que ocurría. Borges solo pudo sentir el tropel de los caballos, del toro, la tierra, la arena que se levanta, y se dio por satisfecho. El cuento, él nunca vio al toro coleado, no puede saber si en efecto fue o no, pero se dio por satisfecho. Ese día, excelente la anécdota. Sí, y esa vez me ocurrió algo magnífico. Le invitan a un programa de televisión, Carlos Rangel y Sofía Inver, un programa muy, muy prestigioso. Y después de hacer cualquier cantidad de preguntas muy sesudas sobre los temas de actualidad, Carlos Rangel le pregunta por algo que estaba ocurriendo. Habían secuestrado al padre de Julio Iglesias. Y entonces le pregunta a Rangel: Borges, ¿y usted qué opina del secuestro del padre de Julio Iglesias? A mí me sorprendió la respuesta, porque él parecía muy inválido, pero su voz era muy joven y su rapidez, y respondía muy rápido, decía: será para que el hijo no siga cantando. Era buenísimo, es buenísimo. Sí. El nivel de ironía que tenía era total, con una agudeza brillante. Qué linda anécdota, y no conocía la anécdota de Venezuela, me la regalaste y me parece maravillosa. Los toros coleados. Pero él decía que también iba al cine a escuchar las voces. Él tenía, era una sensibilidad muy especial que tenía. Claro. Él fue perdiendo la vista gradualmente, le fue fiel solamente el amarillo. Él decía que en la ceguera, incluso románticamente, decía que era como un lento atardecer de verano y que iba quedando como una neblina. Pero yo creo que tenía una sensibilidad. Esto es algo que a mí me resulta atractivo pensar, que en realidad Borges no era el ciego. Borges era el que veía más allá de lo que nosotros estamos ciegos cuando leemos su obra, y nos cuesta, al releerlo y releerlo varias veces, poder encontrar la profundidad y la hondura que él veía en un bastón de laca, por ejemplo, y se conectaba con el chino que lo había creado, o en cualquier objeto mínimo que él conectaba con una profundidad que decía, no sabrán nunca que nos hemos ido, ¿no? Así es. Esteban, ha sido gratísima esta conversación. Seguro nos está oyendo alguien que nunca ha leído a Borges. Excelente. Para el que se quiere iniciar, ¿qué le recomendarías? Mira, me he tomado el trabajo de desarrollar un curso que se llama borgesparatodos.com. Y en ese curso atiendo las 4 preguntas fundamentales que me han hecho desde 2011 hasta hoy. Es: ¿por qué leer a Borges? ¿Para qué leer a Borges? ¿Cuál es el pensamiento crítico? ¿Qué es lo que desarrolla la estructura de lectura? ¿Cómo leerlo? Porque es una literatura en sí misma que requiere un tipo de lectura especial, y recién allí hay que leer de manera personalizada, porque si doy un consejo a la persona inadecuada, cada uno tiene un Borges con una puerta de acceso distinta. Entonces, si yo de pronto te digo Jardín de senderos que se bifurcan y tú no eres propenso a ese tipo de literatura, vas a rebotar y tengo miedo de vacunarte. Entonces vamos a hacer un laberinto personalizado para cada persona, porque el que lee Chekhov, el que viene de Chekhov, el que viene de Tolstoy, el que viene de Edgar Allan Poe, el que viene de poesía, puede encontrar su puerta. Entonces hay un Borges para cada uno, y me he tomado el trabajo de desarrollar la manera de que cada persona pueda encontrar su propio Borges. Es tan universal que es para todo el mundo. Esteban, muchísimas gracias por estos minutos. César Miguel, una alegría, un abrazo muy grande y gracias a ti por el espacio. Esteban Pinotti, desde Barcelona, en España. 10:47, una pausa y ya regresamos. De momento, en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticia tenemos, Flor Alicia?
Bueno, César Miguel, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazaron este viernes de forma conjunta el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que certificó el triunfo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. En un comunicado conjunto difundido por la Cancillería chilena, los gobiernos de los 11 países dudaron de la supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio emitidos por el Consejo Nacional Electoral, que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral. Leo. Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del Consejo Nacional Electoral, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial. La no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas, agregaron. Al hilo de este argumento, recordaron que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones, tanto del CNE como del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Me vienen dos reflexiones al oírte. La primera, el trabajo arduo que se está tomando el presidente Gabriel Boric de Chile, siendo un hombre joven y de izquierda. Así es. Está, quizá por izquierdista, enfrentándolo, porque querrá decirle al mundo, miren, yo soy de izquierda, pero la izquierda no es ese señor Maduro. Esto no es izquierda, exacto. Y porque motorizan esta iniciativa. Y la segunda reflexión que me viene al oírte esa noticia es que no le va a resultar fácil a la dictadura venezolana salirse con la suya. Han transcurrido pocas horas de la sentencia que leyó la señora Cariclia y las reacciones han sido muy, muy fuertes. A esto agrégale la Unión Europea, la postura de Borrell, otro hombre de izquierda, también ha sido muy, muy fuerte. Así es, y bueno, si se pretendía que hubiera algún tipo de legitimidad que obtuviera Maduro con esta decisión, pareciera que está muy lejos de lograrlo. Todo lo contrario. Gracias, Flor Alicia. Bien, antes de cerrar y complaciendo peticiones, aquí está el poema 1964 de Jorge Luis Borges. Esto lo escribió un hombre de 65 años. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido, nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo que me queda el goce de estar triste. Esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Jorge Luis Borges. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.